Lectura del libro de Amós. En aquellos días dijo Amasías, sacerdote de casa de Dios, a Amós: vidente, vete y refúgiate en tierra de Judá, come allí tu pan y profetiza allí. No vuelvas a profetizar en casa de Dios, porque es el santuario real, el templo del país. Respondió Amós: no soy profeta ni hijo del profeta, sino pastor y cultivador de higos. El Señor me sacó de junto al rebaño y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo de Israel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está ya cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. Señor, muéstranos tu misericordia y danos tu salvación. La misericordia y la fidelidad se encuentran. La justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. Señor, muéstranos tu misericordia y danos tu salvación. El Señor les dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante él, la salvación seguirá sus pasos. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo, para que fuésemos consagrados e irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo, por pura iniciativa suya, a ser sus hijos, para que la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo, redunde en alabanza suya. Por este Hijo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. El tesoro de su gracia, sabiduría y prudencia, ha sido un derroche para con nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo, cuando llegase el momento culminante, recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra. Por su medio hemos heredado también nosotros,
A esto estábamos destinados, para decisión del que hace todo según su voluntad. Y así nosotros, los que ya estábamos en Cristo, seremos alabanza de su gloria. Y también ustedes, que han escuchado la verdad, la extraordinaria noticia de que han sido salvados y han creído, han sido marcados por Cristo con el Espíritu Santo prometido, el cual es prenda de nuestra herencia para liberación de su propiedad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine los ojos de nuestro corazón para que conozcamos cuál es la esperanza a la que nos llama. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. Gloria tibi, Domine. En aquel tiempo llamó Jesús a los 12 y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja, que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y añadió: quédense en la casa donde entren hasta que se vayan de aquel sitio. Y si un lugar no los recibe ni los escucha, al marcharse, sacúdase en el polvo de los pies para probar su culpa. Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Verbum tuo Domini. Laus tibi, Christe. En este domingo 15 de tiempo ordinario, hemos puesto ante nosotros dos temas. Número uno, la misión del encargo a los 12 apóstoles. Y segundo, podemos ver el tema de las 4 marcas de la Iglesia. El hecho que la Iglesia, fundada por Jesucristo, es una santa católica y apostólica, y que podemos conocerla, su prometida, que la fundó precisamente por esas 4 marcas: la misión y el encargo de los 12 y las 4 marcas de la Iglesia. El Evangelio de hoy nos habla de la misión y el encargo de los 12, o sea, lo que debían hacer y cómo debían hacerlo. Lo que iban a hacer y cómo debían hacerlo, como Dios hizo con el profeta Amós en la primera lectura. Jesús quita a los 12 de todas sus ocupaciones y posesiones mundanas y los manda de 2 en 2. Van pobres, sin provisiones, para proclamar al mundo que su única posesión verdadera es Jesucristo.
Solo han de llevar un bastón, un par de sandalias y una túnica. Ni siquiera comida. Han de confiar en la providencia de Dios a través de su Hijo Jesucristo, quien los envía a la misión. Van pobres, sin provisiones, para proclamar al mundo entero que su única posesión verdadera es Jesucristo y que Él basta. Dios elige a los 12 en Cristo. Leemos en la segunda lectura: antes de la fundación del mundo, para ser santos y sin mancha. Y el Evangelio de hoy habla de las 4 marcas de la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica, y profesamos esto cada semana cuando rezamos el credo niceno, en cada misa dominical y cada solemnidad en el año litúrgico entre semana, y miraremos en especial la cuarta, el hecho de que la Iglesia es apostólica, que ha recibido el encargo y la misión de los 12. El Catecismo de la Iglesia 857 nos dice que la Iglesia es apostólica porque está fundada sobre los 12 apóstoles en 3 formas. Es apostólica porque está fundada sobre los 12 apóstoles en 3 formas. Número 1, fue y permanece construida sobre los cimientos de los apóstoles, los testigos escogidos y mandados en misión por Cristo mismo, la segunda persona de la Trinidad, quien fundó su iglesia con estos cimientos en particular. Número 2, con la ayuda del Espíritu Santo que mora en ella, la iglesia continúa entregando la enseñanza del buen depósito y las sanas palabras oídas a los apóstoles a través del colegio apostólico, incluso hasta el día de hoy, a través del sucesor de San Pedro y los obispos en el mundo entero en comunión con él. Número 3, sigue siendo enseñada, santificada y dirigida por los apóstoles hasta la vuelta de Cristo, gracias a aquellos que le suceden en su ministerio pastoral, el colegio de los obispos al que asisten los presbíteros, juntamente con el sucesor de Pedro y sumo pastor de la Iglesia. Así que permanece construida sobre la base de los 12 como los testigos elegidos por Cristo, con la ayuda del Espíritu Santo que mora en ella, transmite el buen depósito de la fe, que sostiene y protege todo lo que ha sido revelado mediante las Escrituras, tradición y magisterio. Y 3, sigue siendo enseñada, santificada y dirigida por los apóstoles hasta la vuelta de Cristo, gracias a aquellos que le suceden en su ministerio pastoral, el colegio de los obispos, al que asisten los presbíteros, juntamente con el sucesor de Pedro y sumo pastor de la Iglesia. La Iglesia es apostólica porque está basada en los apóstoles en estas 3 formas. El misal romano del prefacio de los apóstoles, el primer prefacio, nos dice estas hermosas palabras dirigidas a nuestro Padre en el cielo: Padre, tú eres el pastor eterno, quien nunca deja su rebaño. A través de los apóstoles nos cuidas y nos proteges siempre. Los haces pastores del rebaño para compartir el trabajo de tu Hijo. Sí, hasta el final de los tiempos, hasta el juicio general, porque sabemos que la verdad será sostenida y el infierno nunca prevalecerá. Jesús es el emisario del Padre, con E mayúscula. Así que Jesús es el emisario del Padre. He venido a hacer la voluntad de mi Padre. Es Él quien me envió. Jesús le dice a los apóstoles. En el diccionario, emisario es un agente enviado en una misión para representar o promover el interés de otro. En este caso, ese otro es el Padre. Jesús es enviado a representar y promover
el interés del Padre. The word emissary comes from La the palabra Latin emisario proviene del latín emittere, infinitivo which means to send emitere, out. que significa enviar, emitir, Something emits its rays. como algo Light que emite emits sus rayos. La luz emite goes out. rayos, Rays go out. los rayos And the salen. apostles in Y los turn apóstoles, a su vez, are Jesus's emissaries. son los emisarios de They're Jesús. commissioned by Jesus, Son sent out by Jesus, encargados por Jesús, mandados por Jesús, a representar y promover la misión de Jesús. Jesus is the Father's Así que emissary, Jesús es el emisario del Padre y los apóstoles son los emisarios de Jesús. Emissaries comes from the Los Greek emisario apostolos. proviene del griego apóstolo, de donde proviene la palabra apóstoles. Jesus thus unites the 12 Jesús apostles to the une a very los 12 mission apóstoles he a la received misión from the misma Father. que recibió del Padre. All are bound to the Father's mission. Así pues, todos están unidos a la misión del Padre. Jesús está unido a la misión del Padre y los 12 están unidos a la misión del Padre, porque Jesús solo quiere hacer lo que el Padre lo mandó a hacer, y los 12 emisarios de Cristo, como Cristo está haciendo lo que el Padre le mandó a hacer, y Jesús es el emisario del Padre, al final, los 12 también son emisarios del Padre. Just think of a nomenclature. This is all Piensen broken en la down nomenclatura. simply, huh? Es muy sencillo. Call this homily Apostles 101. Llamen esta homilía Apostles. Apóstoles 101. All right. But how does all this Pero todo esto, involve or affect all of the other ¿cómo members of involucra the church? los demás miembros de la Iglesia? Los sacerdotes, diáconos, Consecrated religious ministers, religiosos consagrados the laity. y los laicos. Yes, the laity. Sí, los laicos. You, huh? How does all Ustedes. this talk of the Todo, apostles affect these todo other esto, members of the ¿cómo afecta a los demás miembros de la Iglesia? ¿Acaso los apóstoles, obispos, sucesores, colegio de obispos, no se trata solamente de ello, de los obispos? No, para nada. De la sección titulada El apostolado, y podemos ver que esa palabra comparte la misma raíz griega, apostoloi, con la palabra apóstol, que significa emisario, y son todos los demás miembros de la Iglesia que trabajan en el apostolado. Nos dice automáticamente que todos estos miembros de la Iglesia también son emisarios, finalmente, de la misión del Padre, pero a través de la obra de los 12. Jesús el Padre, los 12 de Jesús, los sacerdotes, obispos de los 12, los sacerdotes de los obispos, los diáconos de los sacerdotes, etcétera, etcétera. Así que de la sección titulada Apostolado del Catecismo de la Iglesia Católica 863 y 864, leemos: toda la Iglesia es apostólica, mientras permanezca a través de los sucesores de San Pedro y de los apóstoles en comunión de fe y de vida con su origen, Jesucristo. Toda la Iglesia es apostólica en cuanto que ella es enviada al mundo entero. Todos los miembros de la Iglesia, aunque de diferentes maneras, tienen parte en este envío. La vocación cristiana, por su misma naturaleza, es también vocación al apostolado. Se llama apostolado a toda actividad del cuerpo místico que tiende a propagar el reino de Cristo por toda la tierra, por todo el mundo. Así que la Iglesia entera es apostólica. Todos los miembros están llamados a ser apostólicos, en que toda la Iglesia es apostólica mientras permanezca a través de los sucesores de San Pedro y de los apóstoles en comunión de fe y de vida con su origen. Toda la Iglesia es apostólica en cuanto que ella es enviada al mundo entero. Todos los miembros de la Iglesia, aunque de diferentes maneras, tienen parte en este envío. La vocación cristiana, por su misma naturaleza, es también vocación al apostolado. Se llama apostolado a toda la actividad del cuerpo místico que tiende a propagar el reino de Cristo por toda la tierra. Número 863 del Catecismo. Y el 864 dice: siendo Cristo enviado por el Padre, fuente y origen del apostolado de la Iglesia, Cristo es el origen del apostolado.
Es evidente que la fecundidad del apostolado, tanto el de los ministros ordenados como el de los laicos, depende de su unión vital con Cristo. O sea, el apostolado de ustedes, las obras de ustedes, únicamente será fecunda en la medida que es fecunda la unión de ustedes con Cristo. Depende de la unión con Cristo, el éxito de los apostolados, no solo para los ministros ordenados, sino también para los laicos. Así que incluso los sacerdotes únicamente serán exitosos si su unión con Cristo es exitosa, igual que los laicos. Según sean las vocaciones, las interpretaciones de los tiempos, los dones variados del Espíritu Santo, el apostolado toma las formas más diversas, pero la caridad conseguida sobre todo en la Eucaristía siempre es como el alma de todo apostolado. ¿Cuál es el origen del apostolado entonces? Jesucristo. ¿Cuál es el alma del apostolado? La Eucaristía. Y dentro de la Eucaristía se encuentra la caridad mayor, y es la caridad la que nos alimenta literalmente con Cristo para aumentar nuestra unión vital con Él. Si alguna vez han visitado el santuario de los Marianos de la Divina Misericordia, hay una hermosa pared atrás del altar que muestra a los 12 apóstoles, 6 y 6 en cada lado del tabernáculo. Si nunca han estado, visiten la internet cuando lleguen a casa, en la página de los Marianos de la Divina Misericordia, y visiten a los dos. Miren ese mural hermoso que tienen en su santuario. Son estatuas talladas de madera de cada uno de los 12. En la pared atrás del altar. Así que así es como la iglesia es apostólica, y esto es lo que queremos decir cuando decimos que la iglesia es apostólica. Quiero mirar brevemente las otras tres marcas. La iglesia es una. Recuerden que es una, santa, católica y apostólica. En la doctrina que tiene que ver con que ella es una sola, la iglesia enseña que ella reconoce un solo Señor, confiesa una sola fe y nace de un solo bautismo. Forma un solo cuerpo y recibe vida por el Espíritu Santo, que es único, por una sola esperanza. Esto se encuentra en dos párrafos después, en el 866, en el Catecismo. Reconoce un solo Señor, confiesa una sola fe, nace de un solo bautismo, no forma más que un solo cuerpo, vivificado por un solo Espíritu, orientado a única esperanza, a cuyo término se superarán todas las divisiones. En la doctrina sobre el hecho de que es santa, que estamos mirando a la iglesia como institución, no sus miembros, la persona humana que la constituye, estamos mirando a la iglesia misma, a la iglesia fundada por Cristo como institución. La doctrina que dice que es santa, la iglesia enseña que es santa en el hecho de que Dios es su autor divino, es santa porque Cristo es su esposo y se entregó por ella para santificarla. Es santa en que el espíritu de santidad la vivifica del domingo de Pentecostés en adelante. Es santa en que no puede errar en la fe y la moral y sus enseñanzas, a pesar que sus miembros pueden errar en su fe y en su moral. Pero la iglesia no puede errar. Mateo 16, 18. El poder del infierno no prevalecerá. Te digo, tú eres Pedro y eres roca, y sobre esta roca haré mi iglesia, y el poder del infierno no prevalecerá. Así que es santa, no puede pecar ni errar, a pesar que sus miembros sí. Y como aún incluye pecadores, no, sin embargo, sigue siendo libre de pecado, compuesta por pecadores. Hermosa frase. Es libre de pecado, constituida por pecadores, pero por la misericordia de Dios.
Así que es santa en que Dios es su autor divino, fundada por la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, en la tierra. Es santa en que Cristo es su esposo y se entregó por ella para santificarla. Es santa en que el Espíritu de Santidad la vivifica, aunque comprenda de pecadores. No puede errar en fe ni en la moral, a pesar que sus miembros sí, y como aún incluye pecadores, sin embargo, es inmaculada, constituida por pecadores. Y la santidad de la Iglesia se muestra en los santos. En la Santísima Virgen María ya es toda santa. Tanta María como la Iglesia son llamadas Virgen, Esposa y Madre. La Virgen María, quien está al frente de todos los santos, la cabeza de todos los santos, quienes fueron todos humanos cuando vivían en la tierra, esperando que sus almas se reúnan con sus cuerpos al final de los tiempos. María está a la cabeza de la comunión de los santos y comparte esas tres marcas con la Iglesia. Las tres marcas, Virgen, Esposa y Madre, son compartidas con María y la Iglesia. La santidad de la Iglesia se muestra en los santos y en la Virgen María. Ella ya es todo santa. Y miramos a la comunión de los santos, los miembros de la Iglesia triunfante en el cielo, que ya han recibido la corona que no se marchita, y aquellos que viven en la tierra, que buscan la santidad, son miembros de la Iglesia militante, y las almas del purgatorio, que tienen seguridad de llegar al cielo, son miembros de la Iglesia sufriente. Y esta jerarquía de tres partes es conocida como la doctrina de la comunión de los santos. Catechetical guide to death, judgment, heaven, and hell, I talk about the doctrine of the communion of saints and what that means for us in preparing for our death while still living on earth, not in a morbid sense, but in a very joyful sense. And lastly, y por último, the church is Catholic, a Greek la Iglesia es católica, una palabra griega que significa universal, y su tercera marca es una santa católica y apostólica. La Iglesia enseña que la palabra católica quiere decir universal. En su catolicismo, la Iglesia proclama la fe plena. Número 2, lleva en sí misma y administra la totalidad de los medios de la salvación. ¿Quieres saber lo que significa ser salvados y lo que requiere llegar ahí? Conozca las enseñanzas de la fe católica. Número 3, es enviada a todos los pueblos. Como totalidad, es enviada a todos los pueblos. Se dirige a todos los hombres. Abarca todos los tiempos, de su fundación al juicio final. Número 6, es por su propia naturaleza misionera. Así que en su catolicismo la Iglesia proclama la plenitud de la fe, anuncia la totalidad de la fe, lleva en sí y administra la plenitud de los medios de salvación, es enviada a todos los pueblos, se dirige a todos los hombres, abarca todos los tiempos, es por su propia naturaleza misionera. Podemos decir que la Iglesia continúa existiendo después del juicio final, con el nuevo cielo y la nueva tierra. Lean el Apocalipsis. Cuando se sientan al banquete del Cordero, la Iglesia en pleno, el cielo y aquellos que son salvados en la presencia de Cristo para toda la eternidad. Una hermosa cita que resume el catolicismo de la Iglesia la dijo San Ireneo, cuya fiesta celebramos hace unas semanas, el 28 de junio. Dijo, la Iglesia, aquellos dispersos por el mundo entero, incluso en los confines del mundo, y él escribe esto a comienzos del siglo III, recuerden, él ya está alegando que la Iglesia se ha propagado hasta los confines del mundo, al comienzo del siglo III. La Iglesia, aquellos dispersos por el mundo entero, incluso hasta los confines del mundo, habiendo recibido la fe de los apóstoles y sus discípulos,
Guarda esta prédica y fe con gran cuidado, como alguien que mora en una sola casa y tiene una sola alma y un solo corazón. Y predica y enseña y transmite esta fe con una voz unánime, como si poseyera una sola boca. Pues a pesar que los idiomas difieren en el mundo entero, el contenido de la tradición es uno solo en la iglesia. La iglesia está establecidas en Alemania no tienen una fe diferente ni tradición diferente que la de los ibéricos, ni los celtas, ni los de Oriente, de Egipto, de Libia, ni aquellos establecidos al centro del mundo. La iglesia tiene un solo mensaje que es verdadero y sólido, en el que hay un solo camino de salvación, que es dado a conocer al mundo entero. San Irineo, que murió en el año 202. Qué cita tan magnífica que habla del catolicismo de la Iglesia y de la unidad de la Iglesia y de la realidad apostólica de la Iglesia. Por eso el encargo a los 12 acerca de lo que debían hacer y cómo deben hacerlo es tan importante, porque pone los cimientos para las 4 marcas de la Iglesia. La verdad de que la Iglesia fundada por Jesucristo es conocida por 4 marcas. El hecho de que es una, santa, católica y apostólica. Y esta escena de hoy en el Evangelio es importantísima, es crucial para entender la doctrina de las 4 marcas, o sea, el encargo y la misión de los 12 mismos. Que Dios los bendiga.